Para mí es una alegría. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien atrás? Hemos estado ya por varios meses revisando temas fundamentales, trascendentes en nuestra vida, que tiene que ver con el propósito supremo de nuestra existencia. Cómo reportar gloria a Dios, cómo darle gloria a Dios. Como dice el salmista, denle a Él la gloria debida a su nombre. Y hoy día pusimos gloria en la alabanza también, ¿no? Amén. Creo que Él nos bendijo y su Espíritu estuvo ahí acompañándonos en la alabanza y la adoración. Estamos rozando el agüita. El Señor quiere llevándonos más y más profundo, más y más profundo, de manera que nos vayamos compenetrando con la voluntad y el sentir del Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene un ministerio, una función, varias, pero una en particular es glorificar al Hijo de Dios, glorificar a Jesús. En la perfecta armonía que existe en la Santísima Trinidad, no hay competencia, y el Espíritu Santo quiere reflejar toda la atención y toda la gloria en el Hijo de Dios, en Jesús. ¿Y el Padre qué es lo que hace? El Hijo, la refleja al Padre, y el Padre le ha dado al Hijo también todo el dominio. Todo poder le fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso nos envió, ¿no es cierto? Y está la gran comisión. Vayan en esa base tan sólida, inmutable, que Él tiene el poder. Y lo que vamos a compartir hoy día tiene que ver con algo que considero realmente importante, porque no muchas veces es vivido en plenitud y a veces hay malentendidos producto de nuestras propias experiencias, y la verdad que nuestra experiencia no necesariamente es lo que es a la luz de la palabra de Dios. Nuestras experiencias son mutables, pueden cambiar entre uno y otro, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y eso es lo sólido. Entonces, que las experiencias que hemos tenido en nuestro pasado no determinen lo que puede ser nuestro presente y nuestro futuro a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo glorificar a Dios? Mediante su poder actuando en y a través de nosotros. Ya vimos cómo podíamos glorificar a Dios en el trabajo, en el mundo, en la familia. ¿Cómo glorificamos a Dios? Por medio de su poder actuando en nosotros y a través de nosotros. Salmo 105:4 dice: busquen al Señor y su... Dígalo fuerte: busquen al Señor y su... Busquen su rostro continuamente. No hay un celo de Dios de decir, mira, no, es que tú quieres buscar mi poder, no me quieres buscar a mí. En el sentido de que siempre estos están juntos. No es un error buscar al Señor y también buscar aquello que Él entrega. El problema es si solamente queremos recibir aquello que Él entrega y no buscar la persona de Dios. Algunos dicen buscar sus manos y no su rostro. Sin embargo, una no excluye a la otra. Buscar al Señor y su poder, buscar su rostro continuamente. Es decir, se espera, inclusive aquí proféticamente el salmista anticipándose al nuevo pacto, creo que nos habla a nosotros también. No es solamente buscar al Señor, sino que necesitamos buscar su poder. En el Nuevo Testamento hay una cita muy valiosa, está dentro de todo un contexto que vale la pena leerlo. Sin embargo, yo saco un extracto del primer versículo del capítulo 14, y dice que el amor sea su meta más alta. Si Dios establece algo que es más importante aún que todo lo externo, demostraciones del poder sobrenatural a través nuestro, de la iglesia, lo más importante para Él, que es el camino más excelente, es Él
el amor. Por eso en el capítulo 13 el apóstol Pablo también dice, bueno, yo podría hacer muchas cosas, aún entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si yo no tengo amor, nada soy como un platillo que resuena así al aire. El amor es el don supremo, como dice la canción. Sin embargo, esa es la meta más alta, pero también, fíjense nuevamente, busquen primero al Señor y su poder, y aquí te diste, el amor es lo más importante, pero también deseen, anhelen, codicien es muy fuerte, pero deben desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo. Nuevamente vemos que no es excluyente. No solamente quedarnos con el Señor y palpar su grandeza, sino que debe haber conciencia en nosotros que Él tiene el poder y Él quiere suministrarlo también a nosotros porque sabe que lo necesitas. No solamente para poder liberar los cautivos, sanar los enfermos, sino que lo necesitas para el día a día. Necesitas el poder de Dios y lo necesitamos. Cada actividad que podríamos realizar en la iglesia, necesitamos el poder de Dios. Necesitas el poder de Dios para levantarte y para abrocharte un zapato, para trabajar, y que cuando hables, esas palabras sean poderosas. También. Entonces, debemos desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo. Buscamos al Señor, ¿no es cierto?, su rostro, nuestra intimidad con Él, conocerlo a Él. Como dijo el apóstol Pablo, o sea, yo dejo todo atrás y considero todo por basura, con el fin de conocer a Cristo, conocerlo a Él. Y también dijo, y experimentar en mí, ¿qué cosa? El poder de su resurrección. Hay otros elementos más, como también participar de sus sufrimientos, para ser partícipes también de la redención en el día final. Sin embargo, está junto. Vemos que es conocer al Señor íntimamente, pero también busca su poder continuamente. Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. ¿Así? Predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siempre estuvo presente en el ministerio de Jesucristo la enseñanza, que era una palabra con autoridad, no como aquellos que enseñaban los religiosos, saduceos, los fariseos, sino que en Él había autoridad. Sin embargo, Jesús les enseñó a sus discípulos que había un distintivo para que el mundo reconocieran que eran sus discípulos. Y esto es, si tuvieran amor los unos por los otros. Nuevamente, el don supremo. Sin embargo, todo lo que hizo Jesús en su obra y en su palabra estuvo manifestado en el poder de Dios, movido por compasión, sin duda, en el amor, pero manifestando el poder de Dios. El poder de Dios manifiesta el dominio de Dios y es expresado de manera concreta por el Espíritu Santo. Miren qué importante, el poder de Dios. No como una teoría, sino como una realidad. Deja con su manifestación evidencias incuestionables de sus rasgos y su naturaleza cuando se manifiesta el poder de Dios. Las virtudes de su carácter y potencia. A su paso, con la manifestación de su poder, se reportan cambios físicos, químicos, psíquicos y espirituales. Al paso del poder de Dios, cuando Él se manifiesta, se reportan cambios físicos, químicos, psíquicos y espirituales. La transformación que genera Dios a través del poder es inmensa. Lo vemos quebrantando las leyes físicas, generando cambios en la arquitectura psíquica a través de balances en nuestra forma de pensar inclusive.
aliviando el alma agobiada. Y cambios espirituales, sin lugar a duda. Cuando Él se manifiesta, y Jesús lo dejó muy claro, ¿no es cierto? Cuando yo echo, o si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu Santo o por el dedo de Dios, dice en otra parte, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. El dominio de Dios se hace presente a través del poder de Dios, expulsando tinieblas. ¿Cómo Dios, una pregunta, da a conocer sus atributos gloriosos y potestad sobre todo lo creado? ¿Cómo lo hace? Por medio de su poder. Es una experiencia más allá de los conceptos, creencias e ideologías. El poder de Dios manifestado glorifica a Dios, porque lo establece a Él como fuente. Ya no hay duda. No queda la posibilidad de que fue un desempeño humano, la inteligencia, la capacidad de un hombre o una mujer, sino que queda claro de que Él es la fuente y Él es el medio. Y se reivindica así su carácter, la voluntad de Él, su soberanía y el poder se hace manifiesto. Podemos hablar muchas cosas. Sin embargo, es a través de la manifestación del poder de Dios que Él establece y hace real lo intangible. El Espíritu Santo, glorificando a Jesús, hace real a Cristo. El Espíritu de Cristo hace real a Jesús, sus virtudes, su carácter, su poder. Lo revela el corazón del hombre. Se respira, se percibe a Jesús. Que es distinto hablar de Él y enseñar de Él solamente. Si vemos un poco el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y vamos a ver parte del Nuevo también, vemos a Moisés, Josué, Elías, Eliseo, por ejemplo, dentro de muchos otros. Vemos el efecto y la gloria que se manifestó a través del poder de Dios. ¿Cómo? A través de temor, asombro, respeto, extensión de fronteras, personas llamadas al arrepentimiento, virtudes, diversas suministraciones a través del poder de Dios. Por ejemplo, pan, agua, carne de aves, el maná, ¿no es cierto? Harina, aceite, vino, con Jesús, peces, la multiplicación, ¿no? Distintas suministraciones, curaciones, victorias, y también con el poder de Dios vinieron comisiones. Se da siempre, recordemos inclusive hasta Naamán siendo sanado cuando se sumergió 7 veces en el río Jordán. Como él mismo, su destino fue cambiado de la lepra a llevar tierra para adorar al Dios de Israel. Siempre esto genera algún punto de inflexión cuando hay un encuentro con el poder de Dios. Recordemos a Pablo con Silas, prisioneros, ¿no es cierto?, en la cárcel de Filipos, y mientras ellos cantaban himnos a Dios, alabándolo en una condición deplorable y con la espalda hecha pedazo, el poder de Dios se manifiesta a través de un terremoto, ¿no es cierto? Tiembla esa cárcel, las cadenas caen. ¿Y cuál fue la consecuencia? Un carcelero a punto de suicidarse, convertido, teniendo el testimonio de Dios en su vida, y él y su casa siendo salvados. Dios ha determinado manifestar y comunicar sus atributos mediante seres humanos. Esto es una locura. Lo vemos desde Moisés, ¿no es cierto? Alguien que no tenía todas las condiciones, ¿no? Y Dios es especialista en eso. ¿Cómo voy a ir? Dice, ¿cómo voy? Bueno, si yo te envío, vas a ir. Porque no se trata de qué es lo que has desarrollado, de qué es lo que tienes en ti mismo, sino sencillamente que es mi poder que es capaz de actuar a través de ti, en medio de tu debilidad. Por eso que
creo que el apóstol Pablo lo entendía bien, porque dice, oye, yo voy y estoy en medio de ustedes, pero voy con temor y temblor. No confiamos en armas humanas, armas propias, sino que confiamos en el poder de Dios. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El gobierno de Dios establecido en la vida de un ser humano, aún en la tierra, no consiste en palabras, sino que en poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder que confronta, ¿no es cierto? Un poder que transforma, poder que santifica, un poder que libera, que redime. Es poder. Y Jesús nos ha dejado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Jesús dijo y hizo. Siempre estuvo presente, lo leímos en el texto anterior. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba el Evangelio del reino de Dios y sanaba. Había siempre una demostración. Y a veces, primero sanaba o liberaba, y a veces después enseñaba. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vino sobre Jesús el Espíritu Santo, ¿no? Él fue lleno del Espíritu en el desierto. Perdón, fue lleno del Espíritu antes de ir al desierto, cuando fue bautizado por Juan, y vino el Espíritu sobre él, permaneció sobre él, y el Espíritu Santo, lleno de él, lo envió al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días, 40 noches, de sentir hambre, ¿no es cierto?, de habitar ahí con las fieras, ahí tenemos un héroe, ¿no es cierto? Jesús no se fue con una 9 milímetros, él se fue así al desierto. ¿Dónde dormía el Señor? Y después de derrotar al diablo por la palabra, el Espíritu Santo, comisionado por él inclusive, y en el poder del Espíritu, comienza su ministerio, a predicar. Para nosotros esto tiene un punto de partida, para que ahora contextualicémonos para nosotros. Bueno, ¿de qué manera, cómo opera el poder de Dios en mí? ¿Cómo puede operar a través de mí? Pues yo quiero glorificar a Dios a través también de su poder. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Reconocen esta foto, no? ¿A qué podría hacer alusión? Exactamente. Jesús partió este inicio, de alguna manera, de establecer su iglesia en el poder. No podía funcionar si no era a través del poder del Espíritu Santo. Y les dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí me van a poder ser mártires, testigos. ¿Qué poder actuaba en aquellos que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas, su familia? ¿Habrá sido su gran fuerza de voluntad, de poder mantenerse firme, apretar los dientes cuando las llamas alcanzaban sus pies, o cuando eran crucificados o toreados con bestias y toros, tigres, leones? No, era el poder del Espíritu Santo, capacitándolos para ser mártires. El punto de partida es recibir el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí partimos. Ahora, ¿cómo vamos a ir fluyendo en el poder de Dios? Esto es bien asombroso, porque el que Dios haya escogido a hombres para manifestar su poder
es un misterio. A través de Jesús nos dejó un ejemplo, siendo Él nuestro hermano mayor. Recordemos que Jesús no estuvo en la tierra en su omnipotencia de Dios, siendo que Él era Dios. Él se despojó de su condición de Dios para hacerse semejante a nosotros, a sus hermanos, aquellos que venía a redimir. Siendo Él el unigénito, pasó a ser el primogénito y debía ser igual a sus hermanos para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y Él se despojó de su condición de Dios para venir a estar en condición de hombre. Es decir, Jesús aquí no vino como un Superman manifestando superpoderes en sí mismo. Jesús fue tremendamente dependiente del Padre en todo lo que Él hacía, en todo lo que decía. Y es por eso que lo vemos a Él recurrir a la oración y tenía una vida de devoción a Dios asombrosa, porque de eso dependía. Por eso decía que con clamor y lágrimas Jesús oraba al que le podía librar del poder de la muerte. Jesús oraba porque Él sabía que necesitaba mantener su conexión, su canal despejado con el Padre para recibir la instrucción, la dirección y para que el poder de Dios pudiera fluir a través de Él. Como Él dijo, yo nada hago por iniciativa propia. Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. La palabra que yo les hablo, dijo, no es mía. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús nos deja ejemplo, y siendo que Él, siendo el Hijo de Dios, se manifestó toda la gracia a través de Él y todos los dones operando en Jesucristo, a su iglesia también le ha entregado el poder. Y al darnos el Espíritu, está incluido también el poder para comisionarnos y hacer las obras que Él hacía. Para muchos esto como nos es difícil porque nos vemos tan limitados y a veces encerrados nosotros mismos que decimos, bueno, pero ¿cómo a través de mí? Sin embargo, ¿cómo a través de Jesús? Si Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y Él quiere y desea y anhela que nosotros podamos ir gustando estos poderes del siglo venidero, que en tu vida, que lo has experimentado en muchas áreas, puedan ir ampliándose también a otras. De manera que este caminar sea realmente un caminar de gloria en gloria. Y Él pueda ir manifestándose. Amén, están como calladitos. ¿Están escuchando? Ya. Seguimos. Inmenso misterio, seres simples, menores que los ángeles, capaces de contener la riqueza de su presencia y ser canales de su poder. Tremendo. Esta luz que ha resplandecido en nuestro corazón, en la faz de Jesucristo, Cristo viviendo en nosotros, la luz del mundo, siendo ahora nosotros luz del mundo, nos dice que está este tesoro, lo tenemos en vasos de barro, es decir, seres humanos de barro, no un material muy glorioso. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios y no es tuya, y el poder está en ti. Entonces este tesoro lo tenemos en vasitos de barro. Hay un mandato, es imperativo, porque a veces podemos confundir la llenura del Espíritu Santo en una experiencia estática o dramática, potente, poderosa, y la llenura del Espíritu no fue una instancia. El mandato para Él, en Efesios 5:18, dice: manténganse llenándose del Espíritu.
La versión tradicional dice: sed, no se emborrachen en el vino, lo cual produce ruina o hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Bueno, pero este ser lleno no es una vez, es la vida constante. Nos vamos llenando constantemente y necesitamos llenarnos constantemente de Él. Existen algunos catalizadores, o yo le puse motores de ignición, que nos pueden ayudar a que el poder de Dios pueda manifestarse a través nuestro y poder ver las evidencias del poder manifestándose a través de nuestra vida. Es asombroso. O sea, yo recuerdo muchos años atrás, a través de un discípulo, reunió a toda su familia, a todos sus parientes, y hizo un carrete en la casa, un asado pero con tutti, vino incluido, y reunió a toda la familia, que era mucha gente, porque iban a ir a entregarle una noticia. Bueno, ese día para mí fue un día especialmente complicado. Y ya cuando íbamos a ir a esa casa, un hermano me pide tiempo porque quería conversar conmigo. Y era un hermano una necesidad concreta. Y yo tenía la posibilidad de ponerme nervioso, angustiarme y decirle que nos veamos otro día, o poder ser sensible al Señor y morir. No es que no iba a ir, sino que estaba cambiando un poco los plazos. Y pasé el tiempo con él. Ahora yo entendí que en eso había una renuncia en mi vida. Y me costó mucho porque también hay hermanos más complicados que otros. Y lo que les quiero contar es que cuando llegamos a esa casa, la casa estaba llena, carreteando, tomando vino, con el asadito. Y después de que comieron todo, el dueño de casa, ¿no es cierto?, alza la voz, y era un hombre bien, así como de carnicero de barrio, pero y dice: ahora se van a quedar callados y todos van a escuchar lo que nos van a decir. Y yo estaba ahí, y el amigo en que estaba al frente. Bueno, con temor y temblor comencé a anunciarles el Evangelio del Reino, a presentar a Jesucristo como Señor. Y quiero decirles que fue tan asombroso porque en un momento dado el Espíritu Santo cayó sobre esa casa. Gente que algunos no habían escuchado el Evangelio de Jesús, sí, pero no habían escuchado el Evangelio del Reino, ni que era preciso arrepentirse, ni invitar a Jesús a ser el Señor de nuestra vida, a relacionarnos con Dios como Padre a través del Hijo. Y fue tan asombroso porque las personas que estaban ahí, yo lo único que vi fue como un viento y personas cayeron al piso, comenzaron a gritar, se empezaron a manifestar demonios, y mi amigo y yo mirando así esto, comenzaron a gritar literalmente: perdónanos, Señor. Se empezaron a abrazar entre uno y otro, unos comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar en lenguas. Y nosotros no quedamos así impactados de qué es lo que sucede cuando el poder de Dios se manifiesta. En este caso fue sobre toda una familia. No fue necesario palabras de elocuencia, sino que el Espíritu Santo se manifestó, trajo convicción de pecado, manifestó las tinieblas, porque empezaron, imagínense los papás inclusive de niños, viendo qué le pasa a los niños revolcándose, cambiando las voces y siendo expulsados demonios. O sea, que nunca habían visto esto así. No tenía idea, y por qué están en el piso y unos profetizando. Fue una sorpresa para mí maravillosa, así: ¡ah, qué lindo! Es real. Pude entender en parte qué es lo que experimentó Pedro en la casa de Cornelio, cuando que él estaba hablando y el Espíritu Santo interrumpe el sermón y
fueron llenos del Espíritu, glorificando a Dios, profetizando. Y esa fue como un inicio de muchas experiencias que hemos tenido de ver la irrupción de Dios en vidas, trayendo un cambio radical. Porque esto a modo de pregunta, ¿qué sucede cuando una persona experimenta así el poder de Dios? ¿Qué sucede en esa persona? Se los dejo, después los vamos a poder ir descifrándolo. Hay catalizadores o motores de ignición. Estos son criterios absolutamente personales. Yo aquí estoy hablando desde ahora, desde mi corazón. Puedo estar equivocado en algunos de los puntos, pero esto es lo que ha sido mi experiencia y quiero compartírselas a ustedes, que ustedes juzguen, lo vean a la luz de la palabra de Dios, y si se ajusta a sus vidas, agárrenlo, tómenlo. Catalizadores o motores de ignición. Creo que uno es ligarse a hermanos que operan con dones espirituales y que exhiben el poder de Dios a través de manifestaciones. No es quedarse aislado, porque aquí es preciso el hambre. Tú quieres ver el poder de Dios, necesitas tener hambre. El poder de Dios también puede traer rectitud, y Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, rectitud, porque van a ser saciados. Necesitas anhelar los dones espirituales, necesitas desearlo, y uno de los elementos que he visto importante: lígate a hermanos que vean que operan en el poder de Dios y que exhiben el poder de Dios a través de manifestaciones. ¿Por qué? Yo creo que la unción es transferible y se pega. Lo he visto, la unción se transfiere. Y no es que se pega necesariamente como un virus, pero tú, al estar con hermanos que operan en fe, en dones sobrenaturales, el Espíritu Santo va a ir ministrando también a tu espíritu. Van a orar juntos también. Y te vas a dar cuenta que algo empieza a suceder también en tu vida. No todos van a operar exactamente en los mismos dones, porque hay multitud de dones, ¿no es cierto? Somos un cuerpo. Sin embargo, hay elementos que son colectivos y que están dentro de los elementos para la gran comisión. El hecho de sanar los enfermos, expulsar los demonios, hablar en nuevas lenguas, aún el poder sobrenatural a través de o en medio de actos riesgosos, es para todos los discípulos y discípulas. No es para algunos solamente. Ahora, no significa que todos estén fluyendo en ellos. Otro elemento importante creo que es seleccionar bien las amistades y el tiempo con personas de fe. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Creo que esto es un elemento muy importante, es decir, y no significa andemos haciendo acepción de personas, pero procura ligarte y pasar tiempo con personas que se mueven en fe y que tú ves que el espíritu de fe está operando ahí. Y no es difícil identificarlo. Nos damos cuenta por cómo se habla muchas veces. ¿De qué está llena nuestra boca? De lo que está lleno nuestro corazón. Y la fe no es muda, la fe se confiesa. Es por eso que para ser salvos requerimos confesar con nuestra boca lo que creemos en el corazón. La fe es preciso también aprender a confesarla. Es la palabra de Dios puesta en acción. Otro elemento catalizador, a modo de pregunta: ¿cómo administras tu tiempo libre? ¿Tú quieres el poder de Dios? ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelas? Sí. Oye, ¿anhelas el poder de Dios? Sí. Sabemos que necesitas buscar el rostro. Necesitas anhelar el poder de Dios. Quiérelo en tu vida. Es parte de la provisión de Dios para su iglesia. No es un elemento más, es indispensable. No hay manera de que tú puedas hacer discípulos si no es a través del poder de Dios. No se puede. No son reconveniencias humanas tratando de producir algún efecto especial en las personas. Es Dios tocando el espíritu
regenerando, santificando, liberando, sanando. La llenura del Espíritu, como dije antes, no es una experiencia aislada, sensorial, espectacular, dramática y extrema, aunque para muchos el bautismo del Espíritu Santo fue así. No para todos, pero para muchos fue una experiencia, poder tremendo. Algunos aquí mismo estuvieron 4 horas orando en lenguas, otros no se podían levantar. Tremendo, dramático. Pero la llenura del Espíritu no es eso necesariamente. La llenura del Espíritu está determinada en cómo aprendemos a llenarnos de Cristo, bebiendo de Él y alimentándonos con la palabra de Dios día a día. Va más allá de una situación sensorial espectacular, tiene que ver tu dependencia y cómo tú recurres, mejor dicho, a la fuente de tu salvación, cómo aprendemos a extraer de Él las riquezas. Recordemos que es el Espíritu Santo el que nos comunica lo que Dios nos ha concedido. Es la persona del Espíritu, el agente que va a ir comunicándonos las virtudes de Cristo, para que tú también puedas experimentarlas y fluir en ellas. Entonces, aquellos que no han tenido una experiencia como la de otros, a veces tendemos a compararnos y decir, oye, pero yo no tuve esto, yo no vi un ángel con alas doradas, no me tiritaron las cañuelas como el otro, entonces, no, cada uno, y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La semana estuve con un hermano, no lo voy a nombrar, pero en un momento él como que preguntando dice, oye, es que entonces yo no he tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, yo lo conozco y yo creo que sí. Y bueno, una de las cosas que le dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque hay mucha duda también en esto, el enemigo trae duda. Porque normalmente, bueno, Juan el Bautista dijo de Jesús que Jesús iba a ser el que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿No es cierto? El que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua. El bautismo de fuego no es solamente para esto que quema la escoria, la basura, que nos va santificando. El bautismo de fuego te da pasión. Cristo se vuelve en el centro, lo más importante. Nada deseas más que el poder de Dios. Nada deseas más que extender su reino, que ver su gloria manifestada. Y este fuego, esta pasión, creo que es una de las evidencias también del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este hermano me decía, oye, yo todavía no hablo en lenguas. Yo estoy seguro que él va a hablar esta semana. Pero sí veo en él que está lleno de fuego, está lleno de pasión. Él respira a Cristo. Por ende, creo que esa es una de las evidencias también del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, bíblicamente, 2 son las evidencias, ¿no es cierto? Y esto fue que glorificaban a Dios profetizaban y hablaban en otras lenguas. Debemos procurarlo, sin duda. Y para eso también vamos al punto anterior. Lígate con hermanos que operan en dones. Y pide que oren por ti. Desea, anhélalo. No te puedes quedar sentado. Esto hay que desearlo, anhelarlo. ¿Amén? Ok. ¿Qué otra cosa? Necesitamos ver nuestra imposibilidad. Frustrarnos en nuestras propias fuerzas de tal manera que abandonemos nuestras capacidades naturales y pasemos a confiar plenamente en el poder del Dios vivo. Esto es fuerte, porque Dios nos va a llevar y el quebrantamiento es parte de esto, al punto que te des cuenta que tú no puedes, no tienes y no sabes en ti mismo. Ahora, en Él sí tengo, en Él sí sé, en Él puedo. Pero nos va a ir guiando nuestro caminar para que nos demos cuenta que debemos despojarnos
de nuestras capacidades para confiar en la capacidad de Dios que puede actuar a través mío. Y cuando nos damos cuenta que esto funciona así, que es una matemática distinta a la de los hombres, el ser humano me dice, llénate, conocimiento, llénate de esto, llénalo para que estés bien preparado. Bueno, es cierto, necesitamos conocer al Señor, necesitamos instruirnos en su palabra, pero es vaciándonos que somos llenados. Es abandonando nuestra seguridad propia que el Señor puede poseernos con su seguridad y con su fe. El poder de Dios no se encuentra en el supermercado como un accesorio que podría adquirirse o adquirir a un precio conveniente. Quiero dejarlo claro en el fondo, no es eso. No es que vamos y bueno, ahí, sí, yo le decía, el poder de Dios ya, saco una cosita, no me cuesta tanto, entonces está bueno, ¿eh? Me sirve. No es eso. Es el resultado de lo que poseemos dentro y la osadía. Mencioné algo del bautismo en fuego. Son 2 bautismos los que realiza Cristo. Uno es el bautismo del Espíritu Santo y otro es el bautismo en fuego. Usualmente se dan en la misma instancia, pero debemos procurar los 2. El fuego, cierto, santifica, pero el bautismo en fuego te entrega pasión, arrojo, coraje, valentía. Ahora podemos responder la pregunta: ¿qué experimenta aquel que es objeto de la bondad de Dios expresada a través del toque de su poder? ¿Qué experimenta? Gozo. ¿Qué experimenta? Gozo. Gozo, dice. ¿Qué más experimenta? Poder, paz, fuerte. Dominio propio. Estaba hablando alguna de las frutos del Espíritu ahí. Okay, pero ¿qué más? No nos vayamos tan... ¿Qué experimenta aquel que es objeto del poder de Dios en su vida? ¿Sí? Confirmación de su fe. Confirmación de su fe. Asombro. ¿Cuántos han estado acá que hace un par de semanitas también una hermana, nos quedamos con ella acá, y en la semana me decía, yo estoy asombrado lo que me ocurrió? Y dijo, ¿cómo yo? Hijo? Asombro. Perplejidad. Calor, dice. Y un día el conocimiento. Ya. ¿Y qué experimentan los que están el círculo cercano de alguien que ha sido objeto de la bondad de Dios expresada a través de su poder? ¿Qué experimentan? Fe y confianza. Sí, porque hay transformación en la vida. Entonces los que están al lado también dicen, oye, algo le pasó. Algunos pueden burlarse, pero no pueden negar de que algo ocurrió. ¿Sabes qué es lo que produce? Convicción. Sí, y produce gloria para Dios. Le da gloria a Dios una vida que ha sido impactada por el poder de Dios, que ha recibido la benevolencia de Dios en algún ámbito. Le da gloria a Dios. No se queda ahí nomás, sino que trasciende. Porque ya en la pega vaya a andar distinto. Ya en el supermercado va a ser distinto. Ya vaya a cantar alabanza en el supermercado. En la calle. Con los amigos. Ya no andar empujones. Claro, produce gloria. La salvación en sí misma contiene la potencialidad de ser aplicada al cuerpo y al alma, no tan solo al espíritu que ha sido regenerado. ¿Se entiende eso? ¿No? Ok. No vamos a entrar muy profundo en esto, pero la salvación no fue destinada solamente para llevarte al cielo. Lo hemos visto y lo hemos repetido muchísimas veces. No es aplicada solo a tu espíritu que fue regenerado en el día de tu conversión, a través del cual fuiste sentado con Cristo en lugares celestiales y estás sellado para el día de la redención de tu cuerpo, ¿no?
La salvación también se aplica en el aquí y el ahora. Y quien está en el aquí y el ahora es nuestra alma, somos nosotros, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, emociones. La salvación también puede ser aplicada al alma, a tu forma de pensar, de vivir, de sentir. De tal manera que podamos ir expresando la mente de Cristo, porque esa es la mente que nos ha sido dada. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la salvación se aplicó al Espíritu cuando fuiste regenerado. Sin embargo, en tu alma necesitas el poder de Dios para renovarla día a día, mientras vamos en el camino. Y también hay áreas que se aplica a tu cuerpo, porque Él todavía sana a los enfermos. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por ende, no está limitada solo al área de tu espíritu. ¿Se entiende ahora? Es por eso que la palabra salvación es tan potente, tan gruesa en el griego, el sozo de Dios, que involucra esta plenitud. Romanos 1:16. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿Cómo leemos este salvar? ¿A qué se refiere? Salvar, sanar, liberar. La salvación aplicada a nuestra vida. Hay algunos impedimentos, puede haber muchísimo. Esto, como yo les digo, intenté abrir mi corazón con ustedes, transmitir lo que pienso que podría serles útil. Y creo que la duda y la incredulidad es uno de los impedimentos más importantes. Y debemos desechar la duda e incredulidad y reemplazarla por osadía y valentía, creyendo definitivamente en la comisión que tenemos como discípulos. La fe puede ser edificada. Una fe pequeña se puede convertir en una fe grande. Se puede. Es más, Jesús dijo, basta que fuera como... Imagínate. Que la ausencia de poder en el pasado no determine la falta de poder en tu presente. El enemigo, esto es especial para trabajar las maquinaciones aquí en la mente. Y te lleva, como no tuviste éxito una vez que te aventuraste, ¿no es cierto? Podemos tener la costumbre de practicar oraciones psíquicas. Eso debe terminar. Las oraciones psíquicas son las cuales que vamos a orar, pero ya entraste perdiendo en la cancha. Estás orando lo que se supone que tienes que orar, pero tu corazón dice, esto no fue. Y estás orando en incredulidad. Orando porque hay que orar. ¿Cierto? A alguien le duele un dedo, ¿no es cierto? Yo oro, Señor, si es tu voluntad. Si ya dijiste, y es tu voluntad, ya estás equivocado, porque la voluntad de Dios es expresar el poder a través tuyo para sanar a los enfermos. Pueden sonar muy espirituales, pero oraciones así, lo que están haciendo, están reflejando falta de fe. ¿Quién sanó al cojo cuando iba Pedro con Juan ahí y le agarró de las manos? Se puso ahí y dijo, a ver, cojito, bueno, mira, el Señor es bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, y una oración floreada. Le pidió, ¿no es cierto?, moneda. No tenía, oro ni plata no tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo agarró de las manos. No quedó la palabra ahí. Declaró la palabra y lo agarró, una acción. Podría haber pensado, chuta, lo tiro, oye, y ahora se quiebra el cocote. Pero esa fue la fe. Y la fe en acción. La duda produce enfermedad. La fe produce milagros. ¿Quién lo sanó? Sí, y Pedro lo sanó. Pedro lo sanó. Sí, técnicamente el poder de Dios fue Cristo, sí, ok, pero Pedro lo sanó. Y por eso Jesús nos envió a nosotros a sanar los enfermos, nosotros a expulsar los demonios.
Pero se atrevió. Así es. Entonces, que la ausencia de poder en tu vida no determine, no estructure tu mente, decir, esto es así, esto es lo que yo tengo que vivir. No, yo soy un hermano de palabra, yo puedo enseñar, pero esto para mí, no. Esto debe avanzar, pero hay que anhelarlo. Y Dios sabe, Dios conoce a los suyos, ¿no es cierto? Y sabe también cuál es nuestro deseo genuino. Otros impedimentos. Tengo 5 minutos más, ¿voy a verlo rápido? A ver, ¿por qué? Porque la idea es que no tan solamente, porque esto no se trata de hablarlo. Es decir, una cosa que es terrible es hablar del poder de Dios. Para mí es terrible. Porque creo que esto se demuestra, no se puede hablar, el poder de Dios debe ser mostrado, desplegado. Entonces, para los que quieran, después vamos a pedir que el Señor despliegue su poder aquí. Pero los otros están liberados para almorzar. ¿Amén? Ok. Impedimentos para experimentar el poder de Dios. 1. Juzgar a otros. Cuidado. Cuidado con cómo juzgas. No nos estamos llamados a juzgar a los otros. El espiritual juzga todas las cosas. Él no juzga por ninguna. Juzga las cosas. Discierne, pero no juzga a las personas. Me limito a recibir y fluir en aquello que juzgo. Si yo juzgaba a otros, o aún juzgo o menosprecio la gracia, aún a otros ministerios, en pensamiento, y pero aún si yo expreso juicio de mi boca, yo me limito a fluir de esa gracia que está corriendo. Insisto, estos son conceptos a nivel personal que yo se los estoy comunicando a ustedes. Deben juzgarlo a la luz de la palabra, por favor. Teniendo un espíritu de superioridad o orgullo espiritual. No, yo sé. No, si yo, no, ¿para qué? Si yo entiendo, yo sé. No, hermano, oye, pero anda, júntate para allá. No, si yo... Teniendo un concepto equivocado de mí mismo. Muchas veces un alto concepto, o a veces un bajo concepto. Un concepto equivocado de quién soy. Y quién soy es quien Dios dice que soy. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Dios da mayor gracia, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ustedes se lo saben. Un gran error es juzgar a otros porque su forma de operar no se ajusta a lo que a mí me enseñaron o a lo que yo creo y entiendo. Juzgo a otro porque, ay, no, esto, no. O porque andan con corbata, o porque andan sin corbata, o porque se gritó mucho, gritó poco. Porque... No, tenemos la Escritura como base sólida. Desde ahí donde sí debemos estar afirmados. Sin embargo, juzgarlo a otro porque la manera no se ajusta a lo que yo entiendo, hay que tener cuidado. Es preciso estar dispuesto a que Él rompa nuestros moldes y paradigmas religiosos. Eso lo hace siempre. Cuando creemos que era así, ¿no es cierto? Y tenemos, así es como funciona, así es como es. El Señor dice, no. Yo estoy sobre esa cajita. Y Él la rompe. Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Yo creo que una de las manifestaciones del reino de Dios tiene que ver el gobierno de Dios a través de la acción de su Espíritu Santo guiándote a ti, enseñándote. Creo que ese es el reino de Dios, aprender a escuchar a Dios y a ser obediente. ¿Cómo aprendemos a sintonizar nuestra voz con Él y ser obediente en aquello que escuchamos? Eso es reino, eso es gobierno de Dios, latente, expresado en una vida. Dios aquí con nosotros, capaz de guiarte y también de utilizarte y fluir a través de ti, contigo. Y el poder de Dios siempre actúa ligado a la muerte.
¿A qué me refiero con esto? Jesús fue a la cruz y Jesús resucitó. Es así que nosotros también estamos invitados a reconocernos muertos con Cristo, para que participemos también del poder de su resurrección. Y la cruz es una constante, es la renuncia, es la muerte. Algunos le pueden decir la muerte al yo, sí, pero abarca muchísimas cosas en las cuales tú renuncias por algo más excelente. Tú escoges por Dios, postergas tu vida y tu propia voluntad por el Señor. Y el poder de Dios actúa a través de la muerte. Porque si hay muerte, hay resurrección. Y esto el Señor se va a encargar de demostrarlo de muchas maneras a nuestras vidas. Nos identificamos muertos con Cristo para que en nosotros opere el poder de su resurrección. Todos los dones van a requerir práctica y ejercicio para el desarrollo y funcionamiento. No es algo que solamente lo hago una vez aislado, sino que requiere un ambiente también de práctica, de ejercicio, de error, de falla, de prueba y de mejoramiento también. Dentro de la iglesia, ¿cómo glorificamos a Dios? Bueno, porque dentro de la iglesia es para edificarnos. Los dones funcionan para edificación. Todo lo que hagamos sea para edificación, para edificar a otro. Y fuera de ella, para confirmar la palabra. Es preciso que la palabra sea confirmada con las señales y prodigios que le siguen. De otra manera podemos hablar siempre muy bonito. Bueno, demuestra el poder de Dios. Una de las maneras que evidencia por qué la gente se convierte, ¿sí? También pueden ser sanados y también liberados. Glorifica a Dios una irrupción del poder de Dios, hermanos. Jesús dijo: si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y hay algunos que estuvieron orando durante esta semana o un par de días en relación a esta palabra que estamos compartiendo. No sé, ¿les anima, hermanos? ¿Crea hambre, deseo? Porque esto es para ti, es para mí, es para todos.